Vaya, una vez que ya va a quedar esto grabado, pues revisemos, les decía, vamos a tener lo que es información para lo que es el tercero y el cuarto laboratorio corto. En el tercer laboratorio corto vamos a entregar el primer avance, el cual va a constar de una portada, introducción, la cual va cambiando conforme se avance en la investigación, pues si les vean al principio y conforme nosotros avanzamos, pues le vamos agregando información. Lo mismo sucede con el índice debido a que van teniéndose cambios en función de los apartados que van al interior de este elemento. Luego vamos con un apartado de objetivos en el cual tiene que haber un objetivo general y dos específicos por lo menos. Dentro de los aspectos generales vamos a ver en un capítulo 1, ustedes van a entregar lo que son los antecedentes de los métodos de programación de la producción. Un segundo capítulo que va a tener que ver con la historia de esos métodos de programación de la producción. Que si ustedes se recuerdan, la programación de la producción es uno de los elementos que se deriva a partir del estudio de tiempos y movimientos. En esto se van a analizar o se van a calificar dos elementos. Uno que va a ser el apartado de fondo y el otro que va a tener como forma. Si se recuerdan ustedes, la forma tiene que ver con todo aquello que yo voy a revisar en el documento, como lo son las puntuaciones, los tiempos verbales en los cuales nosotros escribamos, los cuales siempre tienen que estar en tercera persona. No vamos a redactar nosotros, sino que o nosotros hicimos, sino que se hizo, por poner un ejemplo. Y aquí hay muchas palabras las cuales es esa. Con eso tenemos que tener mucho cuidado. Luego, en el segundo avance, se mete todo lo que ya vimos en el primer avance y se le agrega lo que son las aplicaciones de los métodos de programación de la producción, más lo que son las conclusiones y el único si es que existen algunas palabras las cuales no son de uso común o que son propias de lo que son las técnicas que ustedes van a describir dentro de esos apartados. Y al final la bibliografía que respalda toda la información que nosotros colocamos dentro de él mismo. Por acá les coloco un ejemplo de portada que se pide dentro de lo que es la universidad, con el logo de la portada, el nombre de la universidad, la facultad a la cual nosotros pertenecemos, el título de la investigación en ese caso, el nombre de las personas que van a estar dentro del grupo, el nombre del docente, la fecha y el lugar de presentación. Y de ahí iría lo que es esto que me dice acá, pero no sería para nuestro caso más que todo lo de la fecha de presentación, ¿verdad? Que va en la parte de abajo de la portada. Luego, con lo que es la parte del tipo de letra, tiene que ser Arial, tamaño de 12 puntos. En los títulos de temas y de subtemas tiene que ser de 14 puntos, no de 12 puntos, como lo es en el cuerpo o los párrafos de lo que es el documento, con margen de 3 centímetros para la parte superior y la parte izquierda de cada página, 2.5 centímetros para el margen inferior y la parte derecha. Tenemos que el espacio entre líneas tiene que ser a 1.5. La alineación tiene que ser centrada para los títulos y justificada para lo que es el contenido. Esa es la información que tiene que ver con lo que es el apartado de lo que es lo que vamos a entregar durante el tercer periodo como tercer laboratorio corto y lo que vamos a entregar durante el cuarto periodo como cuarto laboratorio corto. Si se fijan en la parte de arriba, les he colocado por acá que este trabajo se va a presentar de forma grupal. Que para esto en nuestro caso vamos a tener un grupo de 3 personas y una de 2 personas. Por afinidad ustedes van a decir cómo se van a reunir.
Bueno, habiendo terminado con este apartado, vamos a abordar lo que es el ejemplo de llenado del formato de estudio de tiempo. Bueno, primero elegimos este ejemplo porque es sencillo, ya fue objeto de un estudio de métodos, comprende a la vez elementos manuales y mecánicos. Además, es típico del género de operaciones que se observan en todas las empresas de la industria mecánica y de otras industrias en que se emplean máquinas y procesos semiautomáticos. Fíjense, un dato importante es ese en el cual nos dice que ya fue sujeto de un estudio de métodos, lo cual lo que es demasiado aplicaciones le voy a silenciar el micrófono a Milcar porque se escucha más sonido allá de fondo. Bueno, continuando. Los formularios empleados son los de uso general que se habían ilustrado con anterioridad. Aunque todos los apuntos se hacen a mano, en principio, pero después se digitalizan, porque puede ocurrir que se deban distribuir copias en limpio de los estudios con fines de examen o de circulación para que lo conozcan todas las personas que van a estar involucradas con esto. Bueno, luego de eso vamos a revisar lo que es la ficha explicativa de los elementos y los puertos. En este caso se definen cuando se inicia el estudio de métodos y se redactan entonces en una ficha preparada, archivada por el Departamento de Estudio de Trabajo. Esta es una excelente costumbre cuando se presume que la operación se va a estudiar varias veces, quizás por distintas personas. Es decir, lo que es un estudio de tiempos ya tiene desglosado cómo es que lo dejaron visto en el primer estudio que hicieron, por lo tanto no se van a ir por otro lado para poder verlo. Ya en este caso, entonces, así ya tenemos que seguro que todos los apuntes de las diversas series comparables entre sí están incluidas. Vemos los elementos y cortes que aparecen en la siguiente figura, que es la 118, la cual es una ficha explicativa de los elementos y cortes. En principio, si ustedes se fijan en esta, nosotros tenemos lo que es un membrete en el cual nos dice qué pieza es la que se va a estudiar, el material del cual está hecho, la máquina que va a desarrollarlo, lo que es el tipo de fijación que le van a dar y lo que es el calibrado que va a tener en este caso. Vamos a ver lo que son los elementos y los cortes. Han puesto lo que son 6 elementos. El primero inicia en lo que es asir o levantar la pieza, ajustar en el soporte, apretar 2 tuercas y colocar el resguardo, poner en marcha la máquina y avance automático de la fresadora con una profundidad de 2.5 milímetros y una velocidad de 80 revoluciones por minuto, con un avance de 40 centímetros por minuto. Se hace el corte cuando la máquina empieza a apretar. Si se fijan, todo eso fue la parte de preparación, el primer elemento. Cuando la máquina empieza a hacer lo que es el proceso de apretado de forma automática, termina, se hace el corte y empieza el siguiente elemento. Hay que sostener la pieza, desbastar el borde con una lima, con aire comprimido, desbastar el borde con una lima y limpiar con aire comprimido. Luego se suelta la pistola y se cuelga en el gancho en el cual tendría que estar depositada. Y ahí es donde se corta. Luego, el tercer elemento es acercar el calibrador a la pieza, verificar la superficie que se ha labrado, alejar el calibrador y con la mano izquierda soltar ese calibrador, ponerlo en otro lugar. Si se fijan, ahí es cuando uno va dimensionando si el corte que se dice que se va a dar es el adecuado. Luego, hacer la pieza o tomarla, llevarla a la caja de piezas acabadas y dejar a un lado. Luego, hacer la siguiente pieza y colocarla en el banco. Se hace el corte cuando la pieza ya toca el banco. Luego hay que esperar que la máquina acabe de presar
y se corta cuando la máquina para de fresar. Luego de tener la máquina, hasta ese punto, hasta el S, debían esperar que la máquina acabe de fresar, lo que es el literal P, C y D son operaciones que están haciendo otra pieza ya terminada de trabajar mientras esté en automático en la fresadora lo que es la pieza que acabamos de colocar. Por eso es que me dice que termina hasta que la máquina acaba de fresar. Se corta cuando la máquina para de hacerlo. En lo que es el elemento F, se detiene la máquina, se da vuelta al banco, se abre el resguardo, se suelta el soporte, se quita la pieza labrada y se coloca sobre la placa de ajuste. Cuando la pieza toca la placa de ajuste, hacen un corte y al final limpiar las limaduras con aire comprimido, con la pistola colgada en el gancho, termina lo que sería esa operación, que es la operación E para este caso. Luego tenemos que tener lo que es el croquis de la pieza y del lugar de trabajo, que va a estar en la figura 119. Ahí se muestra el lugar de trabajo, que generalmente se necesita más cuando se estudia montaje o la manipulación de materiales, que cuando se trata de operaciones en los talleres. Pues en estos las máquinas se suelen disponer de la misma manera, aunque cambie el trabajo. En el croquis de la pieza a labrar se mostrarán las superficies trabajadas y si se trata de torno revólver, también la disposición de las herramientas. Los dibujos se hacen más fácilmente en papel cuadriculado y si se desea que todas las informaciones sobre el estudio figuren en la misma hoja, el croquis se puede hacer al dorso del formulario de estudio de tiempo, el cual a su vez puede mandarse a imprimir como papel cuadriculado. Y si se vean, aquí está la figura 119, donde se ve la pieza a la cual se le va a hacer el labrado y la disposición del lugar de trabajo donde está la fresadora, lo que es la placa de ajuste que se coloca en el banco, las piezas no trabajadas y las piezas trabajadas. Si se vean, mientras la fresadora está trabajando, aquí de las piezas no trabajadas se están preparando para poderlas colocar ahí cuando la fresadora está en su proceso automático. Luego vamos a ver los formularios de los estudios de tiempo, lo cual nos en las clases anteriores, pero no lo habíamos revisado con en este formulario de estudio de tiempos. En la primera hoja, todos los datos previstos en el membrete del formulario, salvo la hora de término y el tiempo transcurrido, porque eso se va a anotar al final. Bueno, los datos previstos se anotan antes de poner en marcha el cronómetro y empezar el estudio. Solo los del término y del tiempo transcurrido todavía no, sino que hasta el final. Luego, si este hubiese sido el primer estudio de la operación, el analista habría detallado los elementos y cortes en la columna de la izquierda, descripción del elemento, pero en este caso no era necesario porque los datos figuraban ya en la ficha ilustrativa 118. En cambio, el analista tiene que observar unos cuantos ciclos de la operación para cerciorarse de que el obrero aplica el método consignado y para familiarizarse con los cortes antes de empezar a apuntar. ¿Se recuerdan que les decía yo que nosotros llegamos en principio, vemos unas tantas que haga la operación para después tener la seguridad que no nos vamos a equivocar en cuanto a la identificación de los elementos y de los cortes para cada uno de los ciclos que se dan con las operaciones, más que todo teniendo cuidado con esos puntos de inicio y de final de cada elemento. Los elementos se identificaron sencillamente con letras que van desde la A hacia la G. El analista pone el cronómetro en marcha a las 9:47 en punto por el reloj de la oficina o por su propio reloj de pulsera. El cronómetro anduvo 1.72 minutos antes de que empezara el elemento A del primer ciclo. Y esa cifra es la primera que se apunta con la indicación antes del cronometraje. Como se trata de un estudio con el método acumulativo, se deja andar el cronómetro sin parar hasta el final. Incluso cuando el analista interrumpe el estudio, después de observar los 18 ciclos, deja el cronómetro en marcha hasta que en el reloj de la oficina el minutero marque 1 minuto en punto.
que para este caso van a ser a las 10:25. Anota esa hora y entonces sí detiene el cronómetro. Esos apuntes finales van a aparecer al pie de la figura 122. Esos valores numéricos son para ver si los descuentos o las restas que nosotros hicimos al momento de tomar estos tiempos van a ser adecuados, porque tienen que coincidir tanto el tiempo de inicio como el tiempo de finalización. Ahora bien, las 4 columnas utilizadas en el cronometraje acumulativo son la valoración, que lo decíamos nosotros, es un porcentaje que le asignamos a las personas cuando las vemos trabajando. El cronometraje, que es el tiempo que nosotros tomamos, el tiempo restado, que es el que tenemos en función de lo que sería la acumulación en los minutos posteriores con los previos, ¿verdad? De cada una de las operaciones que nosotros llevamos. Luego tenemos el tiempo básico, que sabemos que es la multiplicación de la valoración por el tiempo restado. La valoración precede a los demás datos porque es preferible que el observador se forme una idea del ritmo de trabajo mientras está en curso el elemento y no después de cronometrarlo. Si se hubiera aplicado el método de vuelta a cero, no se habría necesitado la columna C de cronometraje. Vamos a ver por acá. Solo se van llenando durante las observaciones las columnas de valoración y de cronómetro. Las otras dos se llenan posteriormente en lo que es la oficina. En la práctica, las cifras significativas en el propio taller se anotan con lápiz y las calculadas en la oficina con tinta o con un lápiz de otro color para no tender a confundirse. Y además, si se vean en ese lugar del taller donde se toman lo que son los tiempos, se hace con lápiz porque a veces pudiera haber algún tipo de error por ahí. En este ejemplo, el analista numeró los ciclos observados acotando una cifra de 1 a 18 con un círculo alrededor a la izquierda de la columna de descripción del elemento. Eso que va desde 1 a 18 son la cantidad de ciclos observados. Ciclo 1 desde la A hasta la G, ciclo 2 desde la A hasta la G, y así fue de manera continua hasta que se finalizó. Si se fijan en la primera hoja, ustedes van a poder ver que en la figura 120, que es el formulario de estudio de tiempo, ahí se apuntan los tiempos y no necesita señalar los decimales. La primera anotación, es decir, el tiempo antes del cronometraje, tiene 172, que significa 1.72 minutos. El tiempo siguiente se observa en 1.95 minutos después de ponerse en marcha el cronómetro, pero basta con apuntar el 95. El tercer valor anotado es 220, que indica que habría transcurrido desde el principio ya 2.20 minutos. Ahí las cantidades pueden ser de 2 cifras hasta que pase otro minuto. Revisemos acá. Si ustedes ven en la parte de arriba, dice acá lo que son 172 y acá 95. Quiere decir que tendría que ser 1 minuto 72 y 1 minuto 95. Si ustedes quieren ver cómo se saca el tiempo restado, pues en ese caso sería 195, que fue el último, menos 172, que nos da 23. Si se fijan, es el numerito que aparece acá, el tiempo restado entre este valor y este de acá, del trabajo que se hace ya en la oficina. Si se fijan, el tiempo básico tendría que ser este 23 multiplicado por lo que sería esta valoración, que es 110, o 23 por 1.1, da 25.3, pero se aproxima con la cifra decimal, que es 0.3, se quedaría en 25, que es el valor numérico que colocan en este apartado de acá. Bueno, continuamos viendo por aquí. Nos dice, durante el ciclo 15, en la figura 122, el tiempo total del estudio superó los 30 minutos. O sea, el tiempo que tarda en la manecilla de la cara pequeña del cronómetro en dar toda la vuelta como el estudio continuo, mientras la manecilla empezaba otra vuelta, los tiempos observados comenzaban de nuevo por uno.
Observemos entonces que el cronometraje del elemento F del ciclo 15 era de 106, lo que significa 31.06 minutos después que se puso en marcha el cronómetro. Vámonos entonces a lo que es el ciclo 15 y a ver ese F. Ustedes revisan acá, tenemos entonces ciclo 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tiene que estar por acá abajo. Ciclo 15, operación F, dijo. Vamos a ver. De nuevo por acá, voy hacia arriba. F del ciclo 15 con 106. Voy buscando ciclo 15 con 106. Elemento F. Está acá. Se revisan aquí. Se revisan esto. Ese es 106 en el valor de F. Revisemos bien cómo es que vamos a poner aquí acá, porque si se fijan ustedes, esta es la hoja 3 de 5. Y ahí vamos a ver cómo es que se van suscitando ciertos elementos. Bueno, continuamos para acá arriba. Nos decía luego, lo que significa que 31.06 minutos después de que se puso en marcha el cronómetro. El elemento E, espera que máquina acabe de fresar, no representa trabajo y por lo tanto no se valoró su ritmo ni tampoco se señaló una cantidad en la columna tiempo básico y las anotaciones ocuparon un total de 3 hojas. Espera que la máquina acabe de fresar en E. Revisen ahí, no tiene valoración, ¿ya? Y no representa un tiempo básico, que es lo que nos hace alusión en esto de acá. Luego en la figura 121 aparece la primera de las dos hojas de continuación y se anotará que arriba a la derecha dice hoja, se notará que arriba dice hoja número 2 de 5. En efecto, a su debido tiempo se añadirán las 3 hojas, la de análisis y la de resumen del estudio. Y vean, son 3 en las que se hacen las anotaciones de los ciclos, más esas otras 2 que se le han de agregar, una de análisis y la otra de resumen del estudio, que al unirse con las demás constituirá el juego de las 5 hojas a las cuales hace alusión. Bueno, además de las valoraciones y el cronometraje anotado, como en la primera página, en esta hoja figuran 2 interrupciones. Una que es hablar con el capataz, que tiene una, y la otra que es pausa a media mañana. En ninguna de las dos habría ritmo que valorar. Revisémoslo acá. Pero vean, hablar con capataz y pausa de media mañana. Es esta que tiene acá y esta otra que va por acá. Fueron en tiempos diferentes, pero definitivamente puede ser por algo que se suscitó ahí. Si se ven aquí nos dice, la primera se le dio significancia entre las contingencias y a la segunda se tuvo en cuenta en el suplemento de descanso que se agrega al compilar el tiempo tipo de la operación, que si se fijan todavía no hemos llegado a esos porcentajes, más adelante lo vamos a ver. Luego vamos al formulario de estudio de tiempos a la tercera hoja. Lo primero que se notó en esa hoja fue una interrupción. Al pasar el inspector verificó que 3 piezas y comentó algo con el obrero. Entonces el tiempo invertido en ese episodio, al igual que en el registrado en la hoja de hablar con capataz, se contó después como una contingencia, porque no tendría que ser algo que suceda de manera tan habitual. Al acabar el ciclo 16, surgió un nuevo elemento de trabajo que es ayudar al peón a descargar y cargar caja. Ese elemento era casual, por oposición a los designados desde la A hacia la G, que eran repetitivos. El especialista valoró y cronometró el elemento
pero en vista de que duraba más de 1 minuto, le atribuyó un valor y midió el tiempo al cabo de los dos primeros minutos y también al final de ese elemento. Esta práctica permite lograr una mayor exactitud, porque si se fijan, ese apartado de lo que es la parte de cargar y descargar, posiblemente sí se tiene que tomar en consideración porque lo está haciendo el mismo trabajador, entonces le agrega valor a lo que es la parte del tiempo de despacho. Bueno, de vuelta en su oficina, al acabar las observaciones, el especialista llena primero los espacios de término y tiempo transcurrido del membrete de la primera página y empieza a llenar la tercera columna, restando cada tiempo cronometrado del siguiente y apuntando el resultado abajo del epígrafe, que es TR, ¿verdad? Al pie de cada columna suma los respectivos tiempos restados para pasar después a los subtotales de la hoja. La edición de los subtotales da 35.20 minutos, añadiéndoles el tiempo de antes y el tiempo de después del cronometraje, se obtiene como resultado 38 minutos, cifra que coincide con la del tiempo transcurrido y sirve para probar que las restas estaban bien hechas. La etapa siguiente, es decir, la conversión, consiste en multiplicar cada tiempo restado por su respectiva valoración para obtener lo que es el tiempo básico y apuntarlo en la cuarta columna, que se los había explicado antes en el proceso anterior ahí arriba. Esa operación se facilita mucho con una pequeña calculadora de bolsillo. Las cantidades se redondean a la centésima de minuto más próximo. En ejemplo, aquí aparece .204 minutos, entonces se convertiría en 20, porque si se fijan, estaríamos hablando de 20.4, entonces se quedaría en 20. Y .206 quedaría como 21, porque sería como tener 20.6, pero queda en suspenso el caso del 20.5, que para mi caso yo siempre lo hago el redondeo hacia arriba, no hacia abajo. 7.5 en adelante yo lo redondeo al siguiente, en este caso ese .205 para mí sería .21, pero vemos que acá no sucede de esa forma y lo vamos a revisar. Observando el formulario de la figura siguiente, se observa que se ha aplicado la regla del redondeado hacia abajo. En efecto, si vemos el elemento G del ciclo 15, lleva la valoración de 105. Revisemos acá. Y ya ven, elemento G, ciclo 15 y tiene 105. Y un tiempo restado de 10, que es este que aparece acá. Un tiempo restado de 10, lo que da con 3 decimales un tiempo básico de .105. Si ustedes revisan esta analogía que hacen por acá, tenemos que ver cómo es que se efectúa lo que es la resta. Sí, voy a acercar por acá esto. Vamos a ver. Vamos a acercar acá. Si se fijan, tiene una valoración de 105, pero entre este y este son 16. Entonces yo tendría, que quiere decir que allá era 106, sería 106 menos 116, perdón, menos 106, quedándome un valor numérico de 10. Si se fijan, ese tiempo restado de 10, si lo multiplico por este valor numérico de el 105, que al final es 1.05, 1.05 multiplicado por 10 me da de nuevo 10.5. Quiere decir que en este valor que está acá tendría que haber un número 11 si yo ocupara esa regla de aproximación al superior. Pero lo que identificamos con esto es que se utiliza la regla de aproximación al inferior inmediato, no al superior inmediato, que es lo que tienen en palabras acá ustedes. Si se fijan, aquí me dice que da 10, lo que da con 3 minutos, con 3 decimales, ¿verdad? 0.105 minutos.
pero la cantidad anotada es solo 10, sin las 5 milésimas. En el estudio se verán otros ejemplos aplicados a la inversa. Ya quiero que revisen eso, porque esos redondeos casi siempre se hacen. Solamente que si se fijan para este caso, en este ejemplo que nosotros estamos observando, el redondeo lo hicieron hacia abajo, no hacia arriba. No, porque sabemos que el valor real que iba a dar eran los 10 que quedaban aquí de tiempo restado por 1.05, que iba a dar 10.5. En lugar de poner, si yo les coloco ahí que voy a ocupar la regla de redondeo hacia arriba, tendría que ver en lugar de este 10 un número 11. Y ahí es donde finalizaríamos nosotros con lo que es este apartado. No sé si existe alguna duda al respecto de esto. Voy a detener por el momento lo que es la grabación para continuar con lo que serían las preguntas.